Fenómenos de transporte de los viernes. En esta ocasión le toca presentar su tema de tesis al pasante de Ingeniería Química Diego López. Él nos va a presentar el efecto del deslizamiento sobre la elasticidad de un fluido complejo, sangre humana, que es un tema que hemos venido trabajando con varios estudiantes, y él lo está modelando con la ecuación rhológica constitutiva de Fan-Tien-Tanner. Les vamos a pedir que durante la sesión, si pueden apagar su micrófono y no es necesario que prendan su video para que no interrumpamos a nuestro ponente. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Y nuevamente les agradecemos. Buenas tardes y adelante, Diego. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Armando. Y el tema que voy a presentar a continuación es el efecto sobre la elasticidad y del fluido complejo sangre humana modelado con la ecuación de Fan-Tien-Tanner. Mi director es el doctor Calderas y mis asesores son el doctor Herrera, el maestro Mendoza y el maestro en ciencias Ramírez. Estos son los temas que voy a dar a continuación. Son 10. Y bueno, la hemodinámica es la rama de la biomecánica que tiene como objetivo estudiar el flujo sanguíneo. Desde el punto de vista matemática, el modelado de dicho fenómeno puede resultar algo complejo. Uno de los principales problemas del modelado es por la información de las propiedades biológicas y físicas de la sangre, debido al fenómeno de la coagulación. La coagulación requiere que la medición de las propiedades físicas estén en un tiempo menor de 5 minutos. Bueno, para poder explicar todo esto, voy a empezar a explicar lo que es la ley de Newton de la viscosidad, empezando por qué es un fluido. Y un fluido es una sustancia que se deforma continua y irreversiblemente bajo la acción de un esfuerzo cortante, como se puede ver en la figura de abajo. Tenemos lo que es un fluido contenido en dos placas, una está estática, que es la de abajo, y la de arriba está en movimiento. Podemos observar que hay una deformación constante con las flechitas que se van formando en el triángulo. Podemos observar que hay una mayor deformación conforme se va acercando a la placa de arriba. Cuando la placa está en movimiento, la deformación es continua bajo la acción de un esfuerzo cortante. Esta deformación está dada por la viscosidad y está dada por la fuerza que se opone al movimiento de deformación. Es lo que también se puede observar en la figura de arriba. Bueno, esta es la ecuación de Newton. Tenemos que es el esfuerzo cortante, la viscosidad, ¿cómo se llama? La velocidad en función de la distancia. Esto nos quiere decir que conforme nos vamos acercando al eje Y, la deformación va a ser más grande con respecto a la viscosidad, que es la pendiente que se puede observar en la gráfica. Bueno, la clasificación de los fluidos. Para esta investigación tenemos lo que son los newtonianos, que es la relación lineal entre el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación. El no newtoniano, que es la relación no lineal entre los esfuerzos cortantes y la rapidez de deformación. Estos son de diferentes tipos, independientes del tiempo y dependientes del tiempo. En los independientes del tiempo tenemos los fluidos dilatantes y adelgazantes, y los dependientes del tiempo los tixotrópicos y reológicos. Los dilatantes nos hablan de que a mayor esfuerzo cortante, mayor resistencia al movimiento.
los adelgazantes, que a mayor esfuerzo cortante la viscosidad disminuye. Y entre estos fluidos está el que se asemeja más a la sangre, son los viscoelásticos, que se comportan como líquidos y sólidos, presentando sus propiedades de ambos. Bueno, como podemos observar, una distancia... Bueno, como había mencionado, la viscosidad se puede representar con una pendiente que está dada por los esfuerzos cortantes y la diferencia de velocidades en el eje de las Y. Cuando un fluido tiene su viscosidad tiene forma lineal, se puede decir que es un fluido newtoniano, pero no todos los fluidos se comportan así. A ver, Diego, perdón que te interrumpa nada más. Cada que presentes una gráfica, pues antes de comentarla, nada más di qué estás graficando en el eje de las X y en el de las Y, para que se entienda mejor. Gracias. Ok. Pues podemos decir que la velocidad va evolucionando con respecto a la distancia de Y. Bueno, aquí lo que quise hacer es... Bueno, esta es una gráfica, nada más para ponernos en contexto, de esfuerzo contra rapidez de deformación, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué es la ecuación que tienes ahí? Esfuerzo es igual a una constante multiplicada por la rapidez de deformación. Adelante. Bueno, y esto lo quise relacionar con una ecuación lineal, tomando como la pendiente la viscosidad y que la Y cambie con respecto a X y tomando a B como punto de origen. Como ya les había mencionado, cuando un fluido tiene esta ecuación, esta pendiente, se puede decir que es un fluido newtoniano, y cuando no, es no newtoniano. Bueno, la propiedad que nos interesa de todo esto es la elasticidad, que es una propiedad de los materiales que tras una deformación vuelve a recuperar su forma original al desaparecer los esfuerzos. Significa que la deformación de la materia a cierto instante de tiempo depende no solo de los esfuerzos aplicados, sino de la deformación y esfuerzos previos. La elasticidad se puede ver en la primera diferencia de los esfuerzos normales. Bueno, voy a continuar con lo que es la sangre. La sangre transporta amplia variedad de sustancias, ayuda a regular diversos procesos vitales y confiere protección al organismo contra algunas enfermedades. La sangre está compuesta por dos principales componentes, que es el plasma y los corpusculares. En plasma abarca lo que es el 55% y de este 55% el 93% es agua y el 7% son partículas suspendidas. Y de corpusculares ocupa el 45%, del cual el 99% son eritrocitos, glóbulos rojos, y el otro 1% está conformado por los leucocitos, glóbulos blancos, y plaquetas, que se encargan de la coagulación de la sangre. Bueno, a continuación, las propiedades físicas y reológicas de la sangre. Las propiedades hemorreológicas de la sangre incluyen la viscosidad, el hematocrito y la densidad. La viscosidad de la sangre depende de 4 propiedades: viscosidad del plasma, cantidad de proteínas y liprogéneros. A ver, digo, cuidado, fibrógenos. Sí, fibrógenos, perdón. Y el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos y la densidad, que se mide experimentalmente utilizando pictómetros y requiere de anticoagulantes.
Bueno, es importante también conocer que el colesterol es el principal esteroide del organismo. Sin embargo, el colesterol es poco soluble en agua y por lo que no puede ser transformado libremente en la sangre, sino que hace la unión a proteínas formando lipoproteínas, de las cuales nos interesan dos, que es el HDL y el DLD. El HDLD es una lipoproteína que se encarga de transportar el colesterol desde los tejidos hasta el hígado. Y el LDL es el que se encarga de transportar el colesterol del hígado hacia otros tejidos. Objetivos. Contribuir al entendimiento del comportamiento reológico, elasticidad de un fluido complejo, sangre humana, sometido a flujo inhomogéneo. Objetivo específico, calcular la primera diferencia de esfuerzos normales con la ecuación reológica de Fan-Tanner con el deslizamiento lineal y no lineal de Navier. Este trabajo tiene como objetivo la simulación del efecto que tiene el deslizamiento en el comportamiento reológico, elasticidad, a grandes rasgos. Bueno, la justificación. Sin lugar a duda, el colesterol influye directamente en la viscosidad de la sangre y en el grado de estructuración de esta. En contexto, los modelos matemáticos pueden ayudar a desarrollar un diagnóstico, una prevención y un tratamiento más eficiente para estas condiciones de salud. También puede ayudar a desarrollar mejores anticoagulantes que pueden ayudar a controlar estas enfermedades. Hipótesis. La viscosidad y la elasticidad de la sangre varía en función del colesterol en la sangre, además de efectos de deslizamiento de flujo a diferentes gradientes de presión constante. Bueno, y en la ecuación, bueno, en esta figura podemos observar lo que son como las donitas rojas, los glóbulos rojos, y en las donitas amarillas, el colesterol. Como estamos hablando de elasticidad, hay una estructuración y una deestructuración de la materia. Cuando se ejerce un gradiente de presión, se van a alinear siguiendo unos patrones, y cuando se deja de aplicar ese esfuerzo, hay una ¿cómo dije? Desalineación. O bueno, se dispersan las donitas. La ecuación describe el desplazamiento donde la velocidad es 0 y no hay deslizamiento. Cuando es diferente de 0, esta función representa un esfuerzo en la pared. Y bueno, eso sería todo. Esas son mis referencias y gracias por su atención. Bueno, gracias, Diego. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere empezar. Luis. Yo empiezo. Sí, A ver, bueno, o Luis. Doctor Edson, adelante. Sí, primero, Diego, gracias por presentar el seminario. Es importante, como siempre lo he comentado, que nos expongamos y todo. Ahorita nos estás presentando una cuestión que es muy general, o sea, estamos entendiendo lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué fluido vas a modelar tú? ¿Qué fluido vas a modelar? La sangre. Sangre, pero sangre con colesterol, ¿ok? Bueno, entonces ahí lo que es importante decir en esta presentación, que obviamente es el inicio de un trabajo de tesis de licenciatura, es plantear bien el objetivo. Tu objetivo lo mencionaste bien y todo, pero hay que poner al lector o a la persona que te está escuchando, que es esta audiencia, el por qué es importante tu trabajo. Pues hay muchas razones, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes colesterol alto, el colesterol alto, no todo es malo, como alguna vez me dijo el profesor Luis, el doctor Luis Medina, que está aquí, pero se llegan a tapar, por ejemplo, las venas por el exceso de colesterol, está también relacionado con el calcio, que está en la sangre, y eso te puede ocasionar que tengas problemas de infartos. Esa sería una de las motivaciones importantes de tu trabajo.
no podemos ir y conseguir datos de sangre. Este grupo, en especial el doctor Fausto y el doctor Luis Medina, se han encargado de hacer un estudio reológico experimental biométrico de la sangre, y de ahí han extraído parámetros con modelos afines para que se puedan presentar curvas que nos describan el comportamiento fascinante que tiene este líquido. Lo que yo considero es que debes de darnos toda la motivación del por qué es importante el trabajo. En aplicaciones, por ejemplo, infartos, que tienes venas ocluidas, ¿cómo son esas oclusiones? También en anticoagulantes. Eso es lo primero que nos debes de despertar, y me gustaría que en la siguiente exposición nos dieras un poco más de eso para decir, este trabajo es importante por esta razón. Otra de las cosas es, si vas a hablar de la parte newtoniana, que nos digas, esto sería el comportamiento newtoniano. Lo que yo quiero modelar es un fluido que se aleja de la parte newtoniana, que es viscoelástico. Y en particular me voy a centrar a la elasticidad del fluido, la parte que se recupera. Sobre eso voy a citar mi hipótesis y mis objetivos. Esa sería la recomendación. Todo lo demás es aprender un poco la jerga. Por ejemplo, cuando hablas de estructuración, desestructuración de la sangre, que es lo que estabas diciendo al final, estructurar, desestructurar. Entonces, todo lo que vayas a presentar ahorita es el inicio de un trabajo, pero sí, ese trabajo debe de estar bien cimentado en la motivación, y la motivación es, desde el punto de vista de ingeniería química, tomar la sangre como un fluido biológico y tratar de inducir qué le pasa cuando este fluido es deformado, ya sea por un gradiente de presión, un gradiente de presión pulsátil. Uno de los errores que a veces uno asume, te lo digo porque por experiencia personal, y yo lo he hecho, asumir que toda la sangre trabaja a base de flujo pulsátil. Y el doctor Luis, varios compañeros me comentaron que dependiendo las patologías, hay veces que la sangre ni siquiera es no newtoniana. Entonces debes de encaminarnos bien en qué parte del cuerpo estás trabajando, o dónde se considera. Cerca del corazón parece que es newtoniana, fuera del corazón es no newtoniano. Dependiendo la patología, es lo que aprendimos en el seminario pasado, por ejemplo, cirrosis hepática, la sangre es newtoniana, más o menos es lo que nos comentó el doctor Luis, y que fue una aportación muy buena, pero cuando estamos hablando de colesterol, es no newtoniano. Eso es lo que me gustaría ver el trabajo. La parte matemática nos la echamos, bueno, te la echas con el doctor Fausto, pero eso lo podemos ver, pero sí debe de quedar claro a la audiencia, aunque sea una presentación muy simple en el sentido de que sea corta, debe de quedar bien claro los objetivos, la motivación, los antecedentes y lo que vamos a intentar hacer. ¿Cómo? Pues modelando, ¿no? Modelando con ayuda del grupo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que espero. Pero en general, yo agradezco que empieces a trabajar en esto, y bueno, así son todos los trabajos, así son todos los trabajos. Entonces, pues vamos a ponernos a trabajar, y pues yo me uno a ese equipo, ¿no? Entonces, pues nada más sería mi recomendación, por favor, aprender más la parte del bagaje, que vas a aprender fluido no newtoniano, como dice el doctor Fausto, la parte de las aseveraciones en las gráficas, todo eso. Y pues en la parte del modelado, ahí están varios de los que te podemos ayudar, pero principalmente con tu asesor, el doctor Fausto, discutir el modelado y la parte de las cuestiones físicas, ¿no? Y ya, ¿ok? De hecho, sí me tenía muy claro, pero me pongo muy nervioso y Pues bienvenido, bienvenido. se me Así borró son las exposiciones. mucho. Así son las exposiciones, caballero. Bienvenido, y me da gusto verlo sano y todo. Y el modelo de Fantiem también me quedó ahí a deber, porque ese modelo más adelantito, en la siguiente seminario. Muchísimas gracias, Diego, ¿eh? Sí, gracias. Sí, gracias, doctor Edson. Bueno, Diego, yo sé que has estado trabajando con el maestro Ricardo, sé que apenas estás empezando y nos estás presentando la parte inicial de tu trabajo. Eso se entiende. Y me gustaría hacerte unos comentarios, pero al final. No sé si alguien más quiera participar, Luis. Hola. Adelante.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Mi enfoque va hacia pues ahora sí que los consejos que se puedan dar en cuestión a la presentación. Eh, Veo que estás, sí, como lo dices, muy nervioso, pero algo que igual te puede ayudar mucho es tener bien definido ya tu escrito de lo que tienes que decir, de las ideas que vas a plasmar, así como en los gráficos, entender qué es lo que estás graficando para que sea de una manera más entendible, independientemente del enfoque de lo que quieras mostrar en el gráfico. Entonces, yo te recomiendo que te pongas, no sé, en un espejo. A mí me ha ayudado bastante, créemelo, ya ahorita ya yo estoy laborando, pero igual me pasaba mucho para el expresar mis ideas. Entonces, el que tú te veas en el espejo, puedas visualizar todas las cosas que puedes ir arrastrando en tus nervios, desde ponerte nervioso, desde el peor error que puedes hacer es tu miedo. Entonces, tú debes de sentirte seguro a lo que dices, y si nos intervienen ahí cualquier aspecto, ya sea, no sé, desde una mosca, desde que te interrumpan para comentarte algo, debes de mostrarte seguro. Entonces, ten confianza en ti. Eso yo creo que va más en el que estudies, te digo, lo que vas a querer decir. Entonces, anótalo, sirve muchísimo el que tú anotes las ideas que vas a decir y hazlas un poco más cortas para que igual no se haga como el choro del choro, sino nada más es como esta es la idea concreta y esto es a lo que voy a ir. Entonces, más que nada va hacia eso. Yo sé que estás empezando y que todavía falta la parte de la modelación, pero pues igual hay aguas, ¿no? Porque en el gráfico es importante y tú vas a mostrar tus resultados con gráficos. Entonces, sé seguro de lo que vas a mostrar y de lo que estás graficando, ¿vale? Entonces, esa es mi aportación. Muchas gracias. Lo tomaré en Sí, cuenta. gracias, Irma. Pues que tomes en cuenta eso, Diego. Y también está levantando la mano Álvaro Buret. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo soy químico farmacéutico, estudio la maestría en investigación clínica y este tema me parece muy relevante porque nosotros en los hospitales realizamos pues hemodiálisis, plasmaferesis, trabajamos bastante con sangre. Entonces, me gustaría aquí hacer unas observaciones. Por ejemplo, en el marco teórico tú estás mencionando que algunas de las propiedades hemorreológicas dependen del hematocrito y esto pues sí es así. Realmente cuando un paciente está hidratado o deshidratado va a haber menor concentración de agua en el plasma, aumenta presión oncótica y también tendríamos aparentemente como un mayor volumen celular. Esto sería una de esas cosas que igual y sería bien mencionar en una de las gráficas. También me gustaría saber qué tipo de estudio vas a realizar, si es un estudio, bueno, por lo que entiendo, es un estudio in silico. Hace ratito mencionaron que algunos de los doctores han trabajado estudios ex vivo con sangre, y sí sería bueno que lo definieras. También una de las definiciones que creo que hace falta mencionar sería la de sangre, porque realmente si tú lo buscas en un libro de fisiología y de anatomía, se define como un tejido. Lo que tú mencionas como plasma, pues es una matriz extracelular y todos los componentes celulares. Aquí tú le estás dando tratamiento de fluido, pero sí sería bueno mencionar esa diferencia. No sé si vas a trabajar con sangre humana, por eso te digo, no sé si es un estudio in silico o es un estudio ex vivo. ¿Me podrías responder qué tipo de estudio es? Estoy trabajando con la sangre humana. ¿No he entendido que le llamas ex vivo? Sí, sería de ese tipo. Sí, acuérdate, de hecho, Diego, tú no vas a trabajar con la sangre directamente. Lo único que vas a hacer es tomar los datos biométricos que se han generado, de hecho, por nuestro grupo, sobre todo por el doctor Luis, en el laboratorio del doctor Luis Medina, donde se generaron los datos biométricos de sangre de pacientes humanos. Y tú lo único que vas a hacer es tomar esos datos para modelarlos con el modelo que estás proponiendo. Ahora también una pregunta, y es muy crucial. ¿Esta ecuación que tú vas a trabajar va a ser en condiciones fisiológicas?
porque mencionas que también vas a trabajar a diferentes niveles de colesterolemia. Entonces sí es importante definir en qué condiciones va a ser definida la ecuación. Ok, sí, de hecho, sí, vamos, los datos están conforme a eso, ¿no, profesor? Distintas concentraciones de colesterol. Sí, digo, de hecho es una de las críticas que te iba a hacer al final. ¿Dónde estaban tus antecedentes, no? De hecho, ya hay un artículo por el grupo de investigación, precisamente donde está el doctor Luis y yo, donde se hizo un análisis de la reometría de la sangre con pacientes que tenían diferentes niveles de colesterol. Y ahí se demostró que el colesterol afecta bastante a la reología de la sangre. Ese es tu antecedente principal, que no vi que lo pusieras. Sí, sí, porque pues sí es muy interesante. En los objetivos dice que va a ayudar al diagnóstico, a prevención de todas las patologías relacionadas con los niveles altos de colesterol, pero realmente, bueno, en la práctica lo que hemos observado es que hay mecanismos compensatorios y entonces todas estas patologías derivadas de los niveles altos de colesterol tardan muchísimo tiempo en desarrollarse. Entonces, sí sería importante definir realmente como cuál es el aporte de describir el comportamiento reológico a diferentes niveles de colesterol y también definir el sitio anatómico que va a describir la ecuación, porque no sé si va a ser en una vena, en una arteria, en circulación hepática, en circulación renal, porque aunque pues sí es el mismo fluido, tiene diferentes características. Y en el caso, por ejemplo, cuando tú dices a niveles altos de colesterol, definir también cuál es la evolución que tiene cada uno de estos, pues no sé si son pacientes, porque ya van a empezar a presentar placas de ateroma y entonces el flujo sanguíneo ya no va a ser laminar. Y no sé si esto afecte a tu ecuación. Sí, claro. De hecho, todo esto viene de un primer análisis que hicimos con el doctor Edson. Yo creo que él sería el más adecuado que nos platique del artículo de flujo pulsátil, donde también participó el doctor Luis y un servidor. ¿Te gustaría compartirnos eso, Edson, para que se entienda un poco más? Bueno, no sé si está el doctor Edson por ahí. Ah, sí, ya lo vi. ¿Sí me escuchas, Edson? ¿Sí estás aquí con nosotros en la reunión? Bueno, no está. Creo que no nos está escuchando, pero bueno. Aquí estoy Adelante, ya, adelante. ya. Lo que pasa es que estaba con el... Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Hola. Sí, te Sí, decía lo que si nos escuchamos, puedes doctor. platicar del artículo de flujo pulsátil por una pregunta que hacen de los asistentes. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que el de que publicamos, tenemos varios artículos de flujo pulsátil. El más reciente fue publicado en Physics of Fluids, que es una revista que se encarga de la física de la dinámica de los fluidos. Ahí publicamos un método nuevo para describir la sangre con colesterol. Este grupo se ha dedicado a estudiar fuertemente los datos geométricos de la sangre con varios experimentos. Esos experimentos fueron ajustados con algunos modelos muy exitosos en la literatura, como el modelo Bautista-Manero-Pugh, que es un modelo que describe los cambios en la estructura. Con estructura me refiero a que los hematocritos tratan de formar cúmulos. Esos cúmulos son interacciones entre las partículas electrostáticamente. Cuando los sometemos a flujo, que le llamamos en física corte, cuando los sometemos a flujo, estas donitas que le llama Diego, y también varios de los... Sí, profe, gracias. Sí, se desestructuran y se orientan bajo flujo. Entonces, la idea de eso es ver qué le sucede a la sangre con colesterol cuando hay un gradiente de presión pulsátil, como el corazón. El corazón es una válvula peristáltica. Entonces, esa válvula lo que hace es destruir esas estructuras para bajar la viscosidad de la sangre. ¿Cómo la baja? Orienta los hematocritos y los alinea. Primero los alinea y después los orienta.
Entonces, eso tiene consecuencias, por ejemplo, ¿en qué? En anticoagulantes. Porque nosotros en ingeniería solamente podemos ver las fuerzas que deforman los fluidos y los flujos. Eso es a través de cómo lo vemos y las propiedades materiales. Entonces, ese artículo fue muy exitoso o es exitoso por esa razón, porque se propuso un método nuevo de obtener mucho más fácilmente el efecto del gradiente de presión pulsátil del corazón. Lo que va a hacer Diego es algo que yo no hice en ese artículo, que no hicimos, porque yo digo, me refiero a no hice por la parte matemática. Toda la parte de la discusión física y los resultados que se hicieron después o anterior a ese artículo han sido trabajados por parte de este grupo muy fuerte, el doctor Luis Medina, el doctor Fausto, allá en materiales, bueno, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, la doctora Diola, varias personas han estado involucrados en estos artículos. A mí que me corresponde de ese trabajo, la parte matemática. Yo hago la parte del modelado. Entonces, por esa razón, queremos que a partir del punto de vista de la ingeniería química, estudiar el tipo de enfermedades. Y eso sería básicamente, a grandes rasgos, cómo hicimos ese trabajo. Nada más. Sí, preguntaban, perdón Edson, Sí. ¿en qué lugar del cuerpo humano se está modelando la sangre? O sea, ¿es en una vena? Mira, por ejemplo, cerca del corazón, yo no sé, te voy a comentar lo que he visto muy someramente. Cerca del corazón es la sangre es newtoniana, cerca del corazón. Fuera del corazón o en vecindades del corazón empieza un comportamiento no newtoniano adelgazante al corte. Eso lo tenemos que verificar bien. Estamos tomando una vena y una arteria, o una arteria. La arteria y la vena es básicamente, la podemos modelar como un tubo, pero difieren en el diámetro. Entonces, una arteria o una vena pues, es un sistema elástico que cambia su diámetro. Nosotros estamos despreciando eso porque se complica el problema. Es una vena que la estamos modelando con un tubo y el efecto del corazón con un gradiente de presión pulsátil. Es una presión que oscila alrededor de un valor promedio. Imagínate una función cosenoidal. Ese sería nuestro gradiente de presión. Lo que pasa es que aproximas el ritmo cardíaco o ese gradiente de presión pulsátil con una serie de Fourier. Pero en esencia, una arteria o una vena. Y lo estamos considerando en alguna parte del sistema circulatorio que sea no newtoniano el sistema. ¿Ok? Sí, Claro. me gustaría agregar que una cosa que encontramos, ya la hemos comentado, pero fue un aporte particular muy importante del artículo de flujo pulsátil, es que encontramos que aún bajo estas consideraciones simples, el poner la sangre en flujo pulsátil causa que su viscosidad disminuya, nada más por ese flujo, que es como trabaja el corazón mediante pulsos. Nosotros lo simplificamos a un pulso más sencillo, no tan complicado como el del corazón, pero logramos demostrar que la viscosidad disminuye gracias a ese flujo pulsátil. Y esa disminución se debe a una característica reológica importante de la sangre, que es que la sangre es adelgazante al corte, o sea que su viscosidad baja dependiendo de la rapidez de deformación al corte. Esa característica de los fluidos no newtonianos que la sangre presenta y sobre todo se ve más acentuado conforme aumenta el nivel de colesterol, pues logramos encontrar que hace que se aproveche mejor, vamos a decirlo así, el trabajo del corazón. Ese es un aporte importantísimo que no se había publicado antes en la literatura reológica y es una de nuestras aportaciones al flujo sanguíneo, que obviamente tuvimos que hacer muchas simplificaciones y conforme va avanzando el trabajo, pues estamos tratando de que las simplificaciones no sean tantas y aproximarnos cada vez más al flujo real de la sangre en una arteria o en una vena, como dice el doctor Edson. Pero en general encontramos ya algunas cosas importantes. Muchas gracias. ¿De qué? A tus órdenes. ¿De qué a tus órdenes? ¿Alguien más? Me gustaría compartir algo que ahorita de lo que estamos comentando. Adelante, doctor Luis. Si me das chance de compartir pantalla, por favor, Diego.
Un poco lo que mencionaban los colegas es referente a cuál es el comportamiento de la sangre, ¿no? Nosotros tomamos la sangre y evitamos que se coagule poniendo obviamente EDTA y hacemos las pruebas en el reómetro, porque preguntaban ahí cuáles son las pruebas que hacemos. Son pruebas en un reómetro de esfuerzo controlado y observamos el comportamiento que tiene la sangre dependiendo de la patología. Entonces, esta parte le faltó un poquito a Diego poner el antecedente, o sea, dónde está situado. Y en el caso de lo que estamos haciendo actualmente es esto. Ya se mostró el efecto que tiene, el comportamiento que tiene la sangre bajo flujo, ¿ok? En pacientes que tienen en este caso patologías como es la cirrosis con respecto a un grupo control. Esto es lo que estamos investigando actualmente con el doctor Fausto y todos los colegas. Entonces, observamos lo que para la patología de alto contenido de colesterol, que el sistema experimenta cambios bajo flujo y el cual está relacionado con alteraciones y el grado de avance de la enfermedad, en este caso la enfermedad hepática. Entonces, estos son los comportamientos, igual como decía el doctor Fausto, el comportamiento de la sangre es adelgazante al flujo, pero se ha visto que, por ejemplo, para pacientes que tienen cirrosis, tienen un comportamiento prácticamente ya a altas condiciones de flujo, un comportamiento newtoniano, ¿ok? Entonces, experimenta cambios bajo flujo y la estructura también se ve afectada, ¿ok? Y esta estructura está relacionada, obviamente, con el hematocrito, como mencionaba por ahí, las plaquetas y la albúmina, ¿ok? Entonces, esta es la dependencia estadística que se ve en pacientes compensados y descompensados con esta patología. En el caso de Diego, obviamente es importante ver el contenido de colesterol total y el hematocrito, cuál es el valor como antecedente, ¿no? Entonces, sí es importante tener en contexto dónde está el estudio que se está realizando con Diego y ver qué es el comportamiento que va a manejar, cuál es el comportamiento que va a manejar. Si es alto contenido de colesterol, como decía el doctor Fausto, pues voy a tener la bondad de que este flujo pulsátil del corazón y va a adelgazar rápidamente el contenido de viscosidad a alta velocidad de cizalla, ¿no? Entonces sí sería importante poner en contexto a todos los, el público, qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y qué es lo que estás estudiando. Poner en contexto todo lo que vas a hacer. El título no va de acuerdo a lo que se presentó, ¿no? Entonces sí hay muchas lagunas en la presentación. Por mi parte sería lo que yo quería exponer. Gracias. Sí, gracias, doctor Luis Medina. Pues sí, Diego, debes de tomar en cuenta todos estos comentarios. Recuerda que lo bueno de exponerse a la crítica, pues es que es para mejorar el trabajo. Y todos esos comentarios que te están haciendo seguramente van a mejorar tu próxima exposición. Sobre todo, yo te reitero, la parte de los antecedentes, no pusiste prácticamente nada. Es decir, no pusiste los artículos que ya están en la literatura y en los cuales se está basando tu trabajo. Y tú, ¿qué es lo nuevo que vas a hacer? Tienes que resaltar en tu presentación todo lo que ya se hizo y qué es lo nuevo que tú vas a hacer. Eso creo que no quedó claro en tu presentación y pues es un consejo que te damos. Ok, sí, está bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Luis, perdón, desde hace rato te estaba diciendo. Sí, Doc, gracias. Bueno, adicionalmente a todos los consejos que te han dado, son excelentes. Siempre hay que poner, direccionar tu plática hacia lo que vas a hacer. Entonces, bueno, es importante que tú cites artículos, literatura, trabajos que ya han hecho tus compañeros, tu tutor, etcétera, ¿no? Bueno, ya no voy a repetir lo demás. Te voy a dar consejos así puntuales. Cada vez que uno hace una presentación, no debes de evitar lo más posible poner texto. Yo te recomiendo, por ejemplo, que por diapositiva pongas 7 renglones de texto. Es una regla ahí medio subjetiva, pero te va a ayudar como guía. Siempre es recomendable poner más imágenes que texto, que bases tu explicación conforme las imágenes van avanzando en tu presentación. No olvides que las imágenes también tienen derechos de autor.
Entonces, en la manera de lo posible, esas imágenes siempre hay que poner sus referencias. Quién lo hizo y la fecha, nada más. En cuanto a tu presentación, en la parte de bibliografía, también hay que poner la bibliografía de manera adecuada. Nombre de autor, fecha, título de la investigación, revista y demás. ¿Sí? ¿Puedes poner tu presentación, Diego, por favor? Sí. Perfecto. Si te decía lo del texto, hay que disminuirlo la mayor cantidad posible. Siempre hay que citar textos o artículos que ya existen, por supuesto de revistas científicas. Hay que evitarlo en la mayoría de lo posible información de internet. Las imágenes hay que también citarlas. Hay que tener una estructura en tu trabajo. ¿La hiciste bien? Y diste una introducción, luego los objetivos, justificación, etcétera. Sin embargo, bueno, pues ya te han dicho que hay que aunar en ciertos aspectos, ¿verdad? Y bueno, ya haciéndote más preguntas más puntuales, ¿qué tipo de fluido de acuerdo a tu clasificación es la sangre? Está apagado tu micrófono, para que te podamos escuchar. Ahí está. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Fuerte y claro. Tengo entendido que es viscoelástico, ya que se comporta como líquido y sólido. Lo que llegué a leer es de que en sí la sangre tiene comportamiento newtoniano, pero lo que le hace dar ese giro de no newtoniano son los glóbulos rojos, que es donde se ven los aspectos de las propiedades de los sólidos, que es la elasticidad. Ok, es una respuesta. ¿Es respuesta parcial? En realidad depende de la prueba reológica. En tu caso vas a hacer pruebas de flujo cortante simple estacionario. Eso hay que estudiarlo lo más detallado posible. En tu caso va a ser adelgazante. Sin embargo, sí hay evidencia que muestre que la sangre es viscoelástica, efectivamente. Y recuerda que tú estás estudiando un fluido complejo. Se le dice complejo porque, como ya te explicaron anteriormente, todos los componentes de la sangre de alguna manera actúan en su comportamiento al flujo. Entonces, bueno, va a exhibir una respuesta evidentemente compleja, pero eso no nos va a evitar de que podamos estudiarlo, ¿no? Todo eso debes de conectarlo. La composición de la sangre, por qué estudiarlo, la importancia de la reología, qué nos da la reología, para qué le serviría a alguien interpretar estos datos y tal. Entonces, bueno, yo considero que al ser tu primera presentación está bien, sin embargo, hay muchos detalles por mejorar. Y el consejo que yo te puedo dar, todos nos ponemos nerviosos la primera vez, o la segunda, o hasta la tercera, pero tú ve practicando, ve exponiéndote aquí en estos seminarios, y créeme, te lo digo de primera mano, te ayuda mucho. Entonces, ánimo, y pues no queda más que trabajar, ¿no? Y cualquier duda, aquí estamos. Con mucho gusto te ayudo. Gracias. Sí, gracias, Luis. También para cerrar, Diego, pues yo te doy un consejo, que hagas tu presentación tú solo y te grabes, porque te vas a dar cuenta que muchos conceptos que tenías ahí bien escritos, pero tú al leerlos o al comentarlos los pronunciabas mal. Entonces, ahí mucho cuidado con los conceptos. Algunos incluso parecía que era la primera vez que los habías visto. Entonces, la recomendación es que hagas pues una lectura y te grabes, y ahí mismo te vas a dar cuenta que algunas cosas no las estabas diciendo bien. Sí me di cuenta. Es que hubo un momento en el que me ganaron los nervios. Estuvo mal. Sí, de acuerdo a lo que te preguntó el maestro Luis, pues la sangre, acuérdate que es un fluido adelgazante al corte, ¿no? Esa es su principal característica, y bueno, también depende de la prueba. Y como mencionó el doctor Luis Medina, es newtoniana solo para ciertas patologías dentro de lo que se ha reportado, ¿no?
como la cirrosis hepática, que prácticamente pierde su elasticidad la sangre. Bueno, pues si hay alguien más que quiera participar, nos comente en el audio o en el chat. Si no, pues Yo nada más por último, ¿sí? sí me gustaría que, como dice, que practicara la presentación antes de exponerla. Sí tiene varias, no sé si son por los nervios, varios errores al momento de que está explicándolo. Pero obviamente esto está empezando, no, que no se ponga nervioso, está empezando, pero sí me gustaría que la practicara previamente él solo, como le dijeron por ahí, en el espejo, se viera y que lo que está plasmando en las diapositivas es lo que estoy diciendo, porque como que hay muchos errores al momento que está explicando las diapositivas. Entonces, yo sé que es cuestión de práctica, como dice Luis, con el tiempo ya esto va a ser más fluido y sí tener en claro cuál es el objetivo del trabajo, muy claro cuál es el objetivo del trabajo y que lleve una secuencia. Es como si estuvieras explicando una película, ¿no? Entonces, que lleve una secuencia porque se pierde la secuencia con las diapositivas que no estás explicando bien o los objetivos que no van de acuerdo a lo que tú estás mencionando en las diapositivas. Pues que lleve una secuencia y una estructura. Entonces, espero que la próxima sea un poquito más clara y pues adelante, no te desanimes. Gracias. Sí, y también gracias, doctor Luis, y aprovechando que están aquí muchos alumnos de la carrera, pues que también tomen esto de experiencia, porque nadie aprende a exponer hasta que lo hace, ¿no? Muchos, la primera vez que exponen es hasta que se enfrentan a su defensa de la tesis, y por eso la importancia de estos seminarios y de que en las clases los profesores los pasen a exponer para que vayan agarrando experiencia, porque no es fácil como todos sabemos, ¿no? Y bueno, si ya no hay más, nadie más que quiera participar y además que se nos está acabando el tiempo, pues vamos a cerrar la sesión. Le agradecemos a Diego. Nada más ¿Sí? un comentario Adelante, rápido. Edson. Diego, me pongo a trabajar también contigo. Yo me uno para trabajar la parte del modelado. ¿Ok? Sí, está bien. Gracias, profesor. Nada más. Sí, gracias. Y pues les agradecemos su presencia. Recuerden que estos seminarios los hacemos todos los viernes y el próximo viernes va a pasar el maestro Ricardo con un tema que también va a ser de sangre, pero ya el siguiente mes pues ya vamos a cambiar de fluido, ¿no? Para también variarle. El próximo mes ya nos tocan exposiciones de otros fluidos. Pues muchas gracias a todos, gracias por su participación y nos vemos el próximo viernes.